Ya estamos de regreso, vamos a hablar de un tema muy relevante. Yo lo quiero invitar a recordar no solamente un hecho que hoy día Marcelo Lagos nos va a contar en detalle, sino que además situaciones que vivimos en Chile, porque los sismos sabemos que son una realidad que se repite de Arica a Punta Arenas. Magallanes también podríamos decir. Marcelo, gracias por estar con nosotros, sobre todo cuando se cumplen 62 años del mega terremoto de Valdivia. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael, muy buenos días, gracias por invitarme. Y qué mejor que hablar ciertamente de la conmemoración del terremoto más grande de la historia del mundo con registro instrumental. Así de claro. Sí, no, por supuesto, no es menor. Siempre queremos obtener la medalla de oro, ¿cierto? Claro. Ser campeones mundiales. Bueno, en temas de terremotos somos campeones del mundo y eso no hay que olvidarlo. Y esto no es ser majadero ni poner el dedo en la herida, sino de alguna u otra forma reflexionar y explorar la memoria de lo que significó este gran evento tanto para la historia de nuestro país, para la vida de las personas, para los descendientes y sobrevivientes, pero también para el mundo de la ciencia global, vinculado con la explicación de la ocurrencia de grandes terremotos. Primero, Marcelo, los datos que dan cuenta de esta magnitud, la más grande medida, los datos. Y luego, a ver si conversamos también a cómo la gente lo recuerda y cómo hay muchas historias en torno a aquello. Partamos por lo primero, ¿te parece? No, total. Bueno, hay que rescatar de que cuando ocurre este evento, 22 de mayo de 1960, pasadito a las 3 de la tarde, ya habíamos tenido un evento precursor importante el 21 de mayo, muy temprano por la mañana. ¿Había habido otro? Claro, fue todo un proceso. Esto es una secuencia sísmica. Es más complejo de lo que parece, pero independiente de ello, todo comenzó al sur, en Concepción, al sur de Concepción hasta el Golfo de Arauco, el 21 de mayo, un evento con magnitud cercana a 8, y luego al otro día, el 22 de mayo, unos precursores antes de las 3 de la tarde, un domingo ciertamente de invierno, de mayo como ahora, y luego pasado a las 3 de la tarde, el terremoto, una secuencia de dos eventos muy juntos, pero lo importante y lo medular es de que cuando ocurre este evento, la teoría de la tectónica de placas que explica de muy buena forma dónde ocurren los terremotos, cómo se tocan las placas y en esos bordes cómo ocurre sismicidad y terremotos, todavía no era una teoría aceptada internacionalmente. Se estaba avanzando, la ciencia estaba discutiendo, pero cuando ocurrió este evento, todavía la tectónica de placas, que hoy día está en todo manual de geografía física, de geología, de introducción a las ciencias de la Tierra, no existía. Por lo tanto, fue un evento en su momento temprano del punto de vista para entender la real magnitud que había liberado. Tanto así que en esa época, para calcular la magnitud de los terremotos en general, se utilizaba un sistema, una metodología que de alguna forma los hacía parecer más pequeños. El terremoto de 1960 al principio tuvo una magnitud cercana o superior a 8, no más que eso. Y por mucho tiempo se mantuvo así. No fue hasta mediados de los 70 cuando se crea el momento. Después la ciencia se dio cuenta de que utilizar, por ejemplo, la escala de magnitud de ondas superficiales, que tiene una forma de entender cómo se libera la energía para cierto tipo de terremotos, era incapaz de medir la energía liberada por terremotos muy largos. Ten en cuenta que el terremoto del 60 debe haber durado fácilmente cerca de 5 minutos o un poco más. Wow. Y por lo tanto, evidentemente quedaba corto, saturaba, entonces le tiraba una magnitud más pequeña. No fue hasta mediados de los 70 cuando geocientíficos crean el momento sísmico, que es una nueva forma de determinar la energía liberada por los terremotos, y de ahí sale la magnitud de momento, que quizás algunos de ustedes la han visto, que es la MW. En rigor puede parecer técnico, pero en la práctica, a mediados de los 70 se supo que en rigor el terremoto del 60 no era un 8 punto algo, sino que era un 9.5, el más grande del mundo. Marcelo, ahí está. A ver, estos son los terremotos más grandes del mundo medidos, y ese punto también es relevante. Valdivia, el número 1, ahí somos un número 1, 9.5 el año 60, y tú lo decías. Gigante. Y es buen dato, lo vamos a conversar porque se establece después. Luego, Alaska, Estados Unidos, 9,2 el año 64. Sumatra, Indonesia, 9,1 el 2004. Fíjense el 2011, y probablemente es más reciente y muchos también lo van a recordar. En Japón. Luego, Rusia, Kamchatka, 9 grados el 52. Y mire, el sexto también tenemos en Chile, el 2010, 8,8, Marcelo, pero en Valdivia sin duda que es relevante. Varios hitos, o sea, ahí es importante ver. Y ¿saben qué? También, además de los hitos que vamos a conversar en detalle con Marcelo, están las historias, está todo lo que se recuerda en el terremoto más grande medido en la historia de la humanidad incluso, y que tuvo epicentro en Chile. Veámoslo, esa es la magnitud del lugar. Ahora uno lo ve con distancia y dice, un terremoto 9,5. Pero en el momento, la verdad es que fue impresionante, no sabía que venía después. Bueno, en plena sintonía contigo, Rafael, hay que proyectarse, hay que imaginarse, ¿cierto? Estamos hablando de 1960, o sea, 2 años antes que el Mundial. Estamos hablando de que no existía la ONEMI,
no existía el sistema de alerta temprana de tsunamis ni el centro de alerta de tsunamis del Pacífico. Gran parte de las localidades que fueron afectadas quedaron aisladísimas. O sea, la logística de volver a levantarse, ese proceso de rehabilitación, la respuesta a las preguntas que tenía la gente no fueron instantáneas. Nadie sabía qué estaba pasando y por lo tanto, como bien mencionaba la nota, mucha gente pensaba que estaba comenzando el estallido global de la Guerra Fría, que estaban llegando los bombardeos, claro, que se acababa el planeta, fin del mundo. Ellos se conocieron y se casaron después. Otros se convirtieron a la religión. Muchos se bautizaron en los cerros, en las partes altas, pensando que venía el fin del mundo, porque evidentemente un evento gigante no ocurre todos los días y marcó la vida de gran parte, si no todos los habitantes del centro sur de Chile. Estas son parte de las historias, pero cuando empezamos a ver primero, y quiero remarcarlo, 10 años después se sabe la magnitud y qué pasó, pero en el momento no sabía nada. Nada de nada. Y ahí, ¿qué pasa con la gente, la autoridad? ¿A quién se le podía preguntar algo, Marcelo? Bueno, hay mil cosas. Primero que nada hay que entender de que para que ocurra un terremoto con una magnitud sobre 9, tiene que pasar mucho tiempo, siglos, incluso a veces miles de años, para que en la zona donde las placas se tocan, ciertamente, se acumule suficiente energía para liberarla con un terremoto de esas características. Y evidentemente estos eventos no ocurren en cualquier parte, principalmente ocurren en zonas de subducción, ¿ya? En bordes donde una placa, en este caso oceánica, se introduce o subducta bajo una placa continental, que es el caso de los eventos que mencionas aquí. Valdivia, 1960, Alaska, Sumatra, Tohoku, Kamchatka y Biobío, son todos eventos de subducción que no ocurren en cualquier parte del mundo, sino que donde exista ese tipo de bordes. Y por sus características, océano-continente, generalmente van acompañados de grandes maremotos, claro, o tsunamis. Ahí es donde Biobío el 2010 lo tenemos más fresco, pero cuando uno ve Valdivia, ve esta seguidilla, y claro, evidentemente acá en Chile estamos mirando toda esta situación y vemos el Biobío el 2010, no hace tanto, han pasado 12 años, eso sí, y ahí es donde tú dices, no ocurren en cualquier parte. ¿Dónde podría ocurrir una situación como esta? Bueno, ahora en 2022, digamos. No, por supuesto. Rescatando el currículum, ciertamente, que tiene en nuestro territorio, la amenaza sísmica de eventos gigantes, en rigor, la tenemos desde Arica a la península de Taitao, sin ningún problema, porque eso ha ocurrido. Eso ocurrió en 1960, fue instrumentalmente registrado y también podría ocurrir en el norte de Chile. Todos bien sabemos que el norte de Chile, desde el sur del Perú hasta al sur de Mejillones, es una zona que tiene un pasado de grandes eventos, como el gran terremoto del 9 de mayo de 1877 con tsunami, que probablemente tuvo una magnitud cercana a 9, y está hoy día, ciertamente este año se conmemoran en noviembre 100 años del gran terremoto de 1922 al sur de Paposo, en la costa de Atacama. Es un evento que es una zona que sísmicamente está madura y que en un peor escenario, si rompiera todo el segmento, podríamos tener un evento muy importante. Y por qué no decirlo, hace pocas semanas atrás hizo noticia, ¿cierto? Entre comillas, inicio de enjambre frente a los Vilos en el océano, que nos revela que la zona central de Chile también está acumulando energía hace mucho tiempo, y un evento de estas características no sería la excepción. Eventos gigantes pueden ocurrir a lo largo de todo Chile. El tema es de que no ocurren tan recurrentemente como otro tipo de terremotos que son parecidos, pero de magnitudes menores, como el de 1985, que es un evento importante, probablemente tú lo viviste acá en la zona central de Chile, pero ese es un evento grande. Aquí estamos hablando de eventos gigantes. Hasta esa categorización del evento gigante como el de Valdivia. Ahora, a propósito, me quiero quedar, porque hoy día uno observa, y veíamos en los Vilos, cuando empezó a ver este enjambre sísmico que tú denominaste en su momento, decías que el de Valdivia fue antecedido de uno grande. Sí, sí. En esa época no se podía medir nada. Hoy día tenemos un centro sismológico que nos marca una magnitud hasta más baja, creo yo. En ese escenario, ¿cuál podría ser, o hay un indicio de magnitud que nos permita decir, esta es la antesala de un movimiento mayor, o no podemos asegurar algo como eso? Sí, hasta hoy día, las ciencias de la Tierra y todos quienes estudian estos temas, evidentemente han hecho numerosos esfuerzos y existen distintas formas de entender cuando una zona está sísmicamente madura. Yeah. Quiere decir que en cualquier minuto podría ocurrir un evento importante, aunque nadie sabe exactamente el cuándo, y por lo tanto ese pronóstico es de largo plazo. Lo medular aquí es que si un territorio ha pasado mucho tiempo sin actividad sísmica relevante, es altamente probable que se vuelva a repetir. Y por lo tanto, hay ciertos territorios en Chile que tienen pasados sísmicos relevantes, con tsunamis consecuentes, y sabemos que ha pasado mucho tiempo sin ello. Como muestra la gráfica acá,
Veámoslo. Por ejemplo, esta gráfica muestra las alturas del tsunami o maremoto de 1960 en el centro-sur de Chile, en lo que va desde el Golfo de Arauco hasta la península Taitao. Los puntos amarillos representan datos observados y la línea roja representa datos modelados, porque de alguna forma tú puedes completar la falta de información modelando numéricamente y validando con datos observados. A ver, explícamelo en simple, porque ahí el modelado, ahí yo me perdí. Mira, entonces tenemos los puntos amarillos y los otros. Por ejemplo, en Puerto Saavedra para 1960 tuvimos alturas observadas, vistas por las personas con impacto, con inundación concreta, superiores a 10 metros. A 10 metros. En el caso de lo mismo que Ancud, lo mismo que Guasmo, por ejemplo, lo mismo que Puerto Aguirre. En la práctica, el tsunami de 1960 en el campo cercano, en esas olas que llegaron en pocos minutos, eso se llama campo cercano, alcanzaron alturas fácilmente cercanas a los 10 metros en la costa y luego se atenúan a medida que van inundando. Ahora, hay que entender que 10 metros es importante. Sí, claro. Un poste del alumbrado público mide promedio 7.5 metros. Por lo tanto, cuando ustedes vean un poste, pónganle 3 metros más y se van a hacer una idea de, en promedio, el tsunami de 1960. Eso es en el campo cercano, rápido, instantáneo, que implica rápidamente tener conductas de autocuidado y reaccionar. Claro. Distinto es en el campo lejano, cuando el tsunami se propaga en todas direcciones hacia Juan Fernández, hacia Isla de Pascua, hacia Hawái, hacia Japón. Recuerden que en Hawái no hubo terremoto. En Japón tampoco hubo terremoto. Solo llega el maremoto, digamos, el tsunami, ¿no? Llega el tsunami y es por eso que producto de 1960, el gran tsunami transpacífico, que cobró 61 víctimas en Hawái y cerca de 144 en Japón, se creó posteriormente, en 1965, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, o PTWC por sus siglas en inglés, Pacific Tsunami Warning Center, que de alguna forma hoy día nos permite avisarnos a todos los habitantes del cinturón de fuego del Pacífico cuando estamos enviando un tsunami. En 1960 eso no existía y es por eso que el evento de 1960, el gran terremoto chileno, junto con el de Alaska en 1964, bueno, también el de Kamchatka en 1952, contribuyeron a que los países del mundo se organizaran en el Pacífico para monitorear y alertar tempranamente. El Pacific Tsunami Center. Mira, aquí tenemos los datos, pero mira, vamos acá, Marcelo, vamos a ir al mini wall. Te invito, ponte por allá, por favor, para que así podamos observar lo que sería una realidad. Esto es una simulación de cómo un tsunami efectivamente se podría producir o replica lo que ocurrió, por ejemplo, en 1960. Entonces, vamos a verlo en detalle. Esta es una simulación y, bueno, la pregunta siempre está ahí. Vamos a observarlo, vamos a verlo sin duda, porque la historia nos permite tratar de observar y ver lo que ocurre hoy. Y por eso esta simulación nos permitiría una información muy valiosa en caso de producirse un tsunami aquí en nuestro país. Vamos a 32 años del megaterremoto en Valdivia. Hay varios puntos que cambiaron y hoy día estamos pendientes de qué puede pasar en estas zonas que tú decías, Marcelo. Se empiezan a observar zonas maduras en que eventualmente puede haber un sismo. Y aquí la información es importante, fundamental, el saber cómo podría ocurrir por ejemplo, tsunami. Y ahí es donde adelantábamos, hay una suerte de simulador que nos permitiría saber el comportamiento. Lo pongo en condicional, Marcelo, porque este es un escenario que se empieza a observar de un hecho que ocurrió, pasado, pero que nos permitiría, por ejemplo, establecer zonas de evacuación e inundables, en fin. Aquí lo tenemos, a ver si nos explicas bien el simulador. Mira, primero que nada partamos de la base de que cuando hablamos de modelo o modelación estamos hablando de una simplificación de la realidad. Estamos simulando algo que ocurre en la realidad. Podemos simular las temperaturas, podemos simular las precipitaciones, podemos simular cómo se propaga una onda de choque. En este caso se puede simular el comportamiento de una onda de tsunami. Todo con las matemáticas se puede hacer y se puede mostrar gráficamente para explicar. Y en la práctica, evidentemente, las metodologías de modelación numérica hoy día son las reconocidas y más utilizadas para entender, para estudiar eventos del pasado, como esta modelación que muestra lo que pasó aproximadamente en 1960, pero también en tiempo real. Cuando ocurre un evento en tiempo real, evidentemente, si yo estoy cerca de la fuente en el área que se desplaza, en el área de ruptura, el principal aviso es el movimiento del suelo, ¿cierto? Claro. Sin embargo, cuando estoy distante, como en el archipiélago Juan Fernández, como en el mar, en Rapa Nui, claro, en el océano, en Hawái, en Japón, la propagación de un tsunami se puede modelar también y yo puedo decirte aproximadamente tiempo de arribo, cuándo va a llegar la inundación y qué altura podría tener.
Lo medular que hay que entender es de que el tsunami, a diferencia de la ola de viento, se comporta en el Océano Pacífico, tiene mucha energía. La gente puede preguntarse, pero ¿cómo una ola que va de Chile cobra la vida de 144 japoneses? En otro lado, claro. ¿Cómo tiene tanta energía? Pero este simulador, Marcelo, a ver si lo podemos detallar, porque ahí se ve como una ola virtual, digamos. Claro, mira, acá lo que ocurre es lo siguiente. Primero que nada hay una condición inicial, que es la ruptura. Acá está la península de Taitao, ¿cierto? Esta es placa de Nazca, placa sudamericana, placa antártica. Acá está la conocida triple unión. 3 placas se conectan. ¿Ya? Ahora, el terremoto de 1960 tuvo una longitud de ruptura conocida aproximadamente que va desde el Golfo de Arauco, al sur de Concepción, hasta la península de Taitao. Ahí tenemos casi 1000 kilómetros de largo, pongámosle por ancho unos 200 kilómetros. Todo ese rectángulo se movió. Una placa oceánica densa y pesada se mete por debajo de una placa sudamericana y en ese proceso perturba la columna de agua, perturba el fondo oceánico y las ondas se propagan en todas direcciones desde la zona de origen. O sea, primero la ola va hacia adentro. En todas direcciones, pero la ola se acelera en zonas más profundas. Los tsunamis tienen una velocidad que principalmente está condicionada por la profundidad. A mayor profundidad, el tsunami avanza más rápido. A menor profundidad, el tsunami avanza más lento. El Océano Pacífico en promedio tiene 4.000 metros de profundidad. Quiere decir que a 4.000 metros de profundidad, un tsunami tipo avanza promedio a una velocidad de 713 kilómetros por hora. Es súper simple en rigor. La velocidad de un tsunami en el océano abierto es igual a la raíz cuadrada, la calculadora, ese botoncito, ¿cierto? De la profundidad multiplicada por la aceleración de la gravedad. Pero eso no tenemos que hacerlo, eso lo hace hoy día en Chile el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos, que cuando ocurre un evento importante, rápidamente ellos calculan los tiempos de propagación, se trazan líneas de igual tiempo, isocronas se llama eso, y te puede decir a qué hora un tsunami podría llegar a la costa de Arica, a la costa de Chañaral, a la costa de Punta Arenas, por ejemplo. O sea, se podría hacer. Y esta gráfica, a ver si los colores dan cuenta un poco también del escenario. Estas gráficas, si no me equivoco, yo creo que vienen de NOAA y particularmente del programa de investigación de tsunamis de NOAA a los Estados Unidos. Y lo que nos está mostrando son productos que también en Chile muchas mujeres y hombres de ciencia los realizan sin ningún problema hoy día. ¿Ya? Ahora bien, los colores nos indican la máxima amplitud. O en este caso, digámoslo en simple, la altura del tsunami. Claro, y de alguna forma muestra la máxima altura máxima. Quiere decir que esto es una fotografía de después de horas de que el mar estuvo inestable, ciertamente porque del momento que hay un terremoto en el fondo oceánico y perturba la columna de agua, el nivel del mar que, entre comillas, estaba en reposo, queda perturbado, ¿cierto? Y eso genera ondas que se propagan en todas direcciones y a medida que pasa el tiempo, el mar tiene que volver a su posición original. En ese proceso de volver a su normalidad, evidentemente las ondas van llegando a la costa y dependiendo de la configuración de la costa tienen alturas distintas. Y acá lo que te está indicando es que las máximas alturas del tsunami registradas para el maremoto de 1960 se registraron en el centro-sur de Chile, en lo que va del Golfo de Arauco, más o menos a un poco más al norte de la península de Taitao, y luego se propagan ciertamente, particularmente dependiendo de la profundidad. Cómo rompió el fondo oceánico influye en la dirección del frente de onda y estos colores indican dónde fueron las máximas amplitudes registradas y esto se obtiene mediante modelación. O sea, en ese caso, el lado más rojo, lo que se ve más rojo es la altura mayor del tsunami. O sea, si llegara un morado y un negro aquí, explícame un poquito dónde se podría haber más intensificado. Fácilmente todo lo que es la costa de Puerto Saavedra, la costa de Maullín, la costa pacífica de Chiloé, tienen que haber experimentado, Isla Mocha particularmente frente a Tirúa, tienen que haber tenido alturas de un tsunami fácilmente cercano o superior a 10 metros. Pero el punto es de que no toda la costa de 1960 estaba absolutamente poblada y por lo tanto el registro que queda es donde hay asentamiento humano o donde alguna persona de ciencia fue a medir. La otra forma de entender la altura de un tsunami que nadie registró en detalle es rescatando las evidencias en la naturaleza. Y en ese caso, nosotros vamos a terreno, las personas que trabajan en ciencia de tsunamis van a terreno, hacen excavaciones, ven las huellas en la naturaleza. Los tsunamis son procesos naturales que tienen mucha energía y cuando llegan a la costa, todo lo que encuentran lo pueden levantar, lo pueden arrastrar y lo pueden depositar tierra adentro. Si yo llego a una playa de arena, voy a tomar toda esa arena y el flujo la va a transportar y la va a depositar. Nosotros, a distancia de la costa, kilométrica, podemos hacer excavaciones y podemos detectar estas capas de arena que están enterradas y diferenciar si es una capa de tormenta, si es una capa de inundación de río o si es de tsunami. Y si es de tsunami, es información que nos ayuda a entender la altura del tsunami, el número de olas, como también su recurrencia. Es muy importante, ¿eh? A ver, lo que estamos viendo son los últimos sismos en 120 años. Y partimos en 1911, que está abajo, mira, acá está el año. Perfecto. Y ahí empieza también a graficar diferentes puntos. Dale play para ver, mira.
Mira cómo va avanzando, 1913, 14, y ahí los sismos del mundo, 1916, 1917, y ahí se va llenando de movimientos telúricos desde la historia. Vamos en 1922, estamos en 2022, por tanto queda mucho que avanzar. Y cuando uno empieza a observar, Marcelo, esta línea, algunos le llaman línea de fuego del Pacífico, pero es muy elocuente al momento de empezar a observar cómo se van repitiendo los lugares, Marcelo. Sí. Es muy llamativo, ¿no? Mira, lo primero que hay que destacar de que la medición instrumental de terremotos comienza a partir de inicios del siglo XX. ¿Ya? Mira. Y por lo tanto, todo lo que se sabe instrumentalmente de estos eventos parte con el inicio del 1900. Te entiendo. Y claramente, como bien tú dices, Rafael, la mayoría de los eventos más importantes se concentran en el cinturón de fuego del Océano Pacífico, que es donde predominan ciertamente estas zonas de subducción, donde las placas se introducen bajo placas continentales y en ese proceso acumulan mucha energía que con el tiempo se libera. Lo medular es que hoy día estamos conmemorando ciertamente, ayer fue los 62 años del terremoto gigante de 1960, un evento sobre magnitud 9, que son eventos que no ocurren todos los días, pero que han marcado a gran parte de la historia moderna. Recuerden que tuvimos el gran evento gigante del 2004 en Indonesia, ciertamente, frente a Sumatra. Vamos a llegar ya al 2004, mira, vamos en 1991. Así que seguramente... Mira, ahí, en los 90 es importante porque tuvimos muchos terremotos, pero con tsunamis muy locales. Más acotado. Entonces, recién en el 2004 cobra visibilidad, ciertamente. 2003, 2004, a ver si... Acá viene. Ahí está. Mira, justo. Claro, y luego viene 2007, debería venir ahora, ese fue el terremoto Tocopilla, 2010 Chile. Bien, ahí está Chile, luego mira. 2011 Japón. Claramente. Acá hay otro, también 2013. Impresionante como uno empieza a mirar y la medición que hoy día existe. Y lo más impresionante, cosas reales. Impresionante, Rafael, yo agregaría, es que somos una generación, entre comillas, privilegiada, porque hemos tenido la oportunidad de experimentar o de ver mediante los medios de comunicación terremotos gigantes en el mundo y sus efectos. Claro. La verdad es que si tú naciste en 1961 y te moriste el 2009, no viste ningún terremoto gigante en tu vida. En cambio, nosotras, hemos vivido y hemos experimentado y hemos visto por los medios de comunicación terremotos gigantescos, como lo que pasó en Sumatra, Andamán, en el 2004, con casi 250.000 de víctimas y todo lo que pasó allá, el terremoto chileno del 2010, el gigante de Japón del 2011, un país hiper preparado en estos temas, sobrepasado por el tsunami particularmente, y en la práctica hoy día somos... comunidades mucho más preparadas por la sola experiencia, independiente de los avances necesarios de los gobiernos respectivos para disminuir el riesgo de desastre. Sin duda, Marcelo, ahí termina este video de entre 1901 y 2021 y quedan estos círculos que, si uno lo mira en general, Valdivia aparece ahí, el círculo más grande. Claro, porque la simbología es clara. El tamaño del círculo se conecta con la magnitud del terremoto. Y los gigantes, en rigor, han ocurrido en Chile y, por lo tanto, eso no tenemos que olvidarlo. Existen terremotos medianos, terremotos grandes, terremotos gigantes. El 9 es un gigante. Este libera 32 veces más energía que un evento 8, que fue el que experimentaste el 3 de marzo de 1985. No hay comparación. Son eventos muy, muy grandes y por lo mismo, ciertamente, tiene que pasar mucho tiempo para que acumulen energía. En el caso de la ruptura que tuvimos en 1960, ya han pasado 62 años del 60 y esta zona tiene energía acumulada para producir nuevos terremotos, pero evidentemente no comparables al de 1960, pero sí a sus predecesores, como el terremoto de noviembre de 1837 o el de 1737, que son eventos grandes e importantes que detallan las crónicas y los documentos históricos de la época. Cuando uno se pregunta, tú lo has dicho, ¿dónde habría otro de estos megaterremotos? No sé si podemos con esta gráfica visualizar que ocurre, por ejemplo, en 1900 y fracción 1920, por ejemplo, en un lugar. ¿Cuánto demoraría para que se repitiera en el mismo lugar o en la misma zona a propósito de esta acumulación de figuras que nos permite visualizarlo? Bueno, eso se trata de explicar mediante una teoría que se denomina los ciclos sísmicos. Ciertamente, porque la idea que tiene la sociedad y la ciencia en el mundo es tratar de entender cada cuánto tiempo ocurren los terremotos y de qué magnitud. Y esa es una gran pregunta que siempre se ha querido responder. Ahora, evidentemente, entre más tiempo transcurre, es más probable que ocurra un terremoto. Pero también todo eso depende de la velocidad de las placas, depende de la edad de las placas, depende de una serie de parámetros geofísicos, pero en la práctica lo que sí se sabe hoy día es que las zonas de subducción son peligrosas. Los terremotos más grandes del mundo con tsunamis han ocurrido allí, por lo tanto no se deben subestimar.
¿Qué quiere decir eso? Que independiente que haya ocurrido un evento importante, no quiere decir que toda la energía se haya liberado. Y por lo tanto la amenaza sísmica siempre es latente, porque hay incertidumbre. Ten en cuenta que el terremoto gigante del 11 de marzo del 2011 en Japón sorprendió al país más preparado del mundo, claro, con un estándar lejos superior en gestión del riesgo, en monitoreo, en ciencia, en instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, tenemos que mirar con atención qué ha hecho Japón para aprender a convivir con esa incertidumbre. Y eso se ha traducido en muchas cosas. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, bueno, evidentemente inyección importante para ciencia, equipos multipluridisciplinarios donde todos conversan y no todos solo es modelo numérico ni tecnología, sino que también las evidencias y las huellas en la naturaleza, como la geología y las capas de arena que depositan los tsunamis, pero particularmente formas de gobernar el riesgo de desastre. Y esto implica, porque el terremoto no te quiere hacer daño, no, el claro, tsunami tampoco. Estos han ocurrido siempre y seguirán ocurriendo por siempre. Son inevitables, como la muerte. Todos nos vamos a ir algún día para allá. Ahora, el punto es el siguiente. Si el terremoto no me quiere hacer daño, el tsunami no me quiere hacer daño, ¿cómo yo convivo con él? Es comprendiéndolo y es mirándolo de frente. La nota decía, la gente no quiere hablar del terremoto de 1960 porque se acuerda de lo que pasó. Hay que mirarlo de frente. Japón lo que está haciendo principalmente es, por ejemplo, con planificación territorial urbana, está evitando el uso residencial en zonas inundables. Y por lo tanto ellos tienen una mirada distinta de la que tenemos en Chile. En Chile llegan los tsunamis, inundan y se sigue construyendo. Lo vimos como pasó para el tsunami del 2015 en Illapel, ciertamente, en Coquimbo, donde la Teletón fue completamente inundada y hoy día se sigue densificando. El plan regulador de La Serena expande, La Serena se apunta a teatinos con uso residencial y en la práctica Dichato se volvió a construir en el mismo lugar con medidas de mitigación. Con un muro. En la práctica, esa forma de entender ciertamente la reconstrucción nos tensiona y nos debería hacer reflexionar, sobre todo en un 22 de mayo, que no solamente queramos hablar de un terremoto y un maremoto que marcó la historia de la humanidad, sino que es la historia de la importancia de la memoria y de aprender a convivir con estos eventos. Y es por eso que desde el 2018 se está haciendo una gestión en Chile que ya vio la luz, esperemos que esta semana, es que el 22 de mayo en Chile se va a conmemorar desde hoy día en adelante el Día de la Memoria y la disminución del riesgo de desastres socionaturales. Todos los 22 de mayo, de ahora en adelante, sea cual sea el evento que nos haya marcado en la historia de nuestro país, va a ser un momento de reflexión, de memoria, de aprendizaje. La erupción del Chaitén, los aluviones en Chañaral, los tsunamis, la sequía, los incendios en Santa Olga, todo va a tener el 22 de mayo un momento para reflexionar y aprender, porque es necesario estos temas siempre mirarlos de frente. Para educar, y tú lo que planteas, Marcelo, me parece clave. El que estos hechos se recuerden es para mirarlos de frente y aprender lecciones. Tú decías, en Japón hay zonas inundables que no se habitan más, que no se instalan más. En Chile se ha repetido. Yo decía, en Dichato hay un muro que probablemente en una ola de 10 metros que tú decías no va a resistir. Pero es como poner un paliativo que probablemente en una situación similar no sirve. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ¿Tú que también falta un falta? tema importante, Rafael, porque ten en cuenta que somos sociedades reactivas y en el caso de Chile y muchos países del mundo tiene que pasarnos algo para que reaccionemos. Y en el caso del 2010 se hizo lo que se pudo en un contexto político, económico, social, donde había que priorizar reconstrucción, numerosos asentamientos humanos barridos por un tsunami, numerosas ciudades destruidas, carreteras, etcétera. Y por lo tanto, en este caso particular del ejemplo que mencionas de lo que se construyó y se hizo en Dichato, se hizo lo que se pudo con el presupuesto económico que había, con los tiempos que habían y en un contexto de, evidentemente, una mirada mucho más cortoplacista de la gestión del desastre. Pero en un contexto de mayor escala, de distancia, de gestión del riesgo, que es mucho más complejo, evidentemente, y más amplio, implica que para evitar que se sigan repitiendo los desastres hay que disminuir la exposición de la población y salir de las zonas peligrosas. Eso implica alejarse de la costa, en este caso de amenazas, pero esta no es la única amenaza. Los 22 de mayo hoy día se van a transformar en un día que nos invitan a reflexionar de todas las zonas en Chile que tenemos expuestas a riesgos. Y no solamente es el tsunami una de esas amenazas, tenemos muchas más. Marcelo Lagos, gracias por estar con nosotros. Educación, también cultura, a propósito de recoger lo que ocurrió en nuestro país para mirarlo en la actualidad y en el tiempo. Que te vaya muy bien. Buenos días, Rafael. Gracias. Muchas gracias. Ahí está. Marcelo Lagos, Caro, 11:52 minutos. Muy